La cienciología es un sistema de prácticas y creencias religiosas desarrollado en 1954 por el autor estadounidense L. Ron Hubbard. Hubbard inicialmente desarrolló un programa de ideas que llamó Dianética, que fueron propagadas por la Fundación Dianética. La fundación pronto quedó en bancarrota y Hubbard perdió los derechos de Dianética, la ciencia moderna de la salud mental, en 1952. Entonces recaracterizó el asunto como religión y lo rebautizó como cienciología, manteniendo la terminología, doctrinas, el electropsicómetro y la práctica de las auditorías. En un año, recuperó los derechos de Dianética, y retuvo ambos temas bajo el abrigo de la Iglesia de la Cienciología. Hubbard describe la etimología de la palabra saianta'ala allí a partir de la palabra latina siou, saber o distinguir, y la palabra griega logos, que significa la palabra o la forma exterior por la que el pensamiento interior se expresa y se da a conocer. Hubbard describió por tanto, cienciología significa saber sobre el saber, o la ciencia del conocimiento. Los grupos de Hubbard se han enfrentado a controversia y oposición considerables. En enero de 1951, el Consejo de Examinadores Médicos de Nueva Jersey demandó a la Fundación de Investigación de la Dianética de Hubbard bajo el cargo de enseñar medicina sin una licencia. Además, los seguidores de Hubbard realizaron durante los años de 1970 un programa de infiltración criminal en el gobierno federal de los Estados Unidos. La cienciología predica que los humanos son seres espirituales inmortales que han olvidado su verdadera naturaleza. Su método de rehabilitación espiritual se llama auditación, y al hacerla, los practicantes reviven hechos o experiencias traumáticas de su pasado con el objetivo de liberarse de su carga negativa o efectos limitadores y así mejorar su vida presente y futura. Tanto los materiales de estudio como las sesiones de auditación son de pago. En Alemania se clasifica a los grupos cienciólogos como una secta anticonstitucional. En Francia, han sido clasificados como secta peligrosa por algunos informes parlamentarios. Está considerada como religión en varios países, aunque también está considerada como empresa u organización sin ánimo de lucro. Existen varias organizaciones que aplican los principios de la cienciología en diferentes áreas de la vida. De estas, destacan la promoción de servicios sociales como Narconon, para la rehabilitación de drogadictos, y Criminon, para la rehabilitación de presos y su posterior reinserción social con éxito. También distribuyen el libro El Camino a la Felicidad, una guía de sentido común para vivir mejor, con 21 preceptos para guiar a las personas en las elecciones que uno se encuentra en la vida. Historia. La Dianética se considera precursora de la cienciología. A través del estudio del humano realizado por la Dianética, se fueron descubriendo facetas espirituales que condujeron a la creación de una nueva religión, la cienciología. El primer libro de L. Ronald Hubbard sobre el tema fue Dianética, la ciencia moderna de la salud mental. En la actualidad, también se vende con el título Dianética, el poder de la mente sobre el cuerpo. Se convirtió en un libro muy vendido muy poco después de su aparición. Las doctrinas de la cienciología fueron establecidas por Hubbard durante cerca de 34 años desde 1951 hasta su muerte en enero de 1986 y difundidas en forma de miles de conferencias, libros, ensayos y políticas. La mayoría de los principios básicos de la cienciología se presentaron durante los primeros 15 años de su existencia, dedicando posteriormente Hubbard la mayor parte de su tiempo a niveles superiores y más avanzados de mejora espiritual. La Iglesia describe sus acciones como una mejora y ampliación de la factibilidad y uso de estos principios. La palabra, cienciología, tiene su propia historia. Aunque actualmente está asociada casi exclusivamente con la obra de Hubbard, fue acuñada por el filólogo Alan Appard en 1907 como sinónimo de pseudociencia. En 1934, el escritor germano-argentino Anasteichas Nordenolf publicó un libro en el que usaba la palabra cienciología, ciencia de la constitución y la utilidad del conocimiento. La cienciología de L. Ronald Hubbard define la etimología como la unión de la palabra latina scio y la griega logos.
Para la cienciología de L. Ron Hubbard, esta combinación significa saber cómo saber. La cienciología de Hubbard también se define como el estudio y el manejo del espíritu en relación consigo mismo, con los universos y con otros seres vivos. La cienciología como religión. El reconocimiento de la cienciología como religión varía según los países. Estados Unidos, Reino Unido, Sudáfrica, Venezuela, Suecia y Australia le han otorgado este reconocimiento. En Francia, un informe gubernamental del 2000 categorizó a la cienciología como una secta absoluta y recomendó su prohibición. En Bélgica se la considera una organización potencialmente peligrosa, investigada por las autoridades y los tribunales. Los tribunales de Suiza han dictado sentencias en 1999 y en el 2000 que niegan su carácter de religión, y la califican como meramente comercial. En 1982, el Tribunal Supremo de Australia dictaminó que el gobierno estatal de Victoria no podía declarar que la Iglesia de la Cienciología no era una religión. El tribunal trató el asunto de la fe, más que de la posible charlatanería. La charlatanería es un precio necesario de la libertad religiosa, y si un autoproclamado profesor persuade a otros a creer en una religión que él propone, la falta de sinceridad o integridad por su parte no es incompatible con el carácter religioso. En 1993, la Hacienda Pública de los Estados Unidos, tras estudiar la voluminosa información sobre sus operaciones financieras y de otra índole proporcionada por la Iglesia, la reconoció como una organización dirigida exclusivamente hacia fines religiosos y caritativos, estatus que había perdido en 1967 como consecuencia de una auditoría. Este cambio de postura de la IRS, tras mantener 25 años tesis contrarias, respaldadas por los tribunales, provocó polémica en numerosos medios por el secretismo del acuerdo alcanzado. En 1997 se publicó en The New York Times que funcionarios de la IRS encargados del caso habían llegado a ser vigilados por detectives privados contratados por la Iglesia de la Cienciología. En España, la Audiencia Nacional reconoció el 11 de octubre de 2007 el estatus legal de la cienciología como religión. La cienciología proclama su carácter religioso. Un ejemplo es el artículo, situado en un portal de Internet cienciológico, Cienciología, análisis y comparación de sus doctrinas y sistemas religiosos, por Brian R. Wilson, Ph.D., catedrático emérito de la Universidad de Oxford. El escritor de ciencia ficción y colega de Hubbard, Lloyd Arthur Sbach, afirma en su autobiografía que Hubbard le dijo, en 1949. Otros colegas también afirman haberle escuchado decir expresiones similares. Creencias y prácticas. Las creencias centrales de la cienciología son que cada persona es un ser espiritual inmortal que posee una mente y un cuerpo, y que las personas son básicamente buenas. La vida que cada uno debería llevar es la de educación, conocimiento y mejora espiritual y ética continua, para poder así ser feliz y alcanzar la salvación definitiva, así como ser más efectivos en la creación de un mundo mejor. La cienciología afirma ofrecer metodologías específicas para ayudar a la persona a conseguir esto. Otro principio básico de la cienciología es que hay tres componentes básicos interrelacionados que son el verdadero fundamento del estado de vivir, exitoso, afinidad, realidad y comunicación, que se equiparan al entendimiento. Hubbard llamó a esto, triángulo ARC. Los cienciólogos utilizan el ARC para mejorar sus vidas, basándose ante todo en la creencia de que elevar un aspecto del triángulo incrementa los otros dos. En un intento de clarificar el concepto de mentes consciente, subconsciente e inconsciente, Hubbard describió que la mente del hombre está estructurada en dos partes, la mente analítica y la mente reactiva. Describió la mente analítica como la parte positiva, racional y calculadora, mientras la reactiva, de acuerdo con él, funciona sobre la base de estímulos y respuestas. Los cienciólogos creen que la mente reactiva es la raíz de la angustia individual, así como el origen de la aberración de la humanidad y su incapacidad para crear sociedades duraderas, prósperas y saludables.
La metodología central de la cienciología se denomina auditación, y consiste en una comunicación personalizada con un auditor, o ministro de esta Iglesia. El auditor ayuda a la persona a llegar a comprenderse a sí mismo y a desentrañar la parte reactiva de su mente, es decir, cargas emocionales, incidentes traumáticos específicos, sus propias transgresiones éticas y malas decisiones del pasado que tienden a encerrarlo en una vida que no queda totalmente bajo su propio control. La Iglesia de la Cienciología sostiene que su finalidad es un mundo sin guerra, crímenes ni locura, donde la gente buena y decente tenga la libertad de alcanzar sus metas. Según la doctrina de la Cienciología, Xenu era el dictador de la Confederación Galáctica, que hace 75 millones de años trajo miles de millones de personas a la Tierra en naves espaciales parecidas a aviones DC-8. Seguidamente, los desembarcó alrededor de volcanes y los aniquiló con bombas de hidrógeno. Sus almas se juntaron en grupos y se pegaron a los cuerpos de los vivos, y aún siguen creando caos y estragos. Los cienciólogos lo conocen como el Incidente 2, y las memorias traumáticas se asocian a estos como el Muro de Fuego, o el Implante R6. La historia de Xenu es una pequeña parte de la gran gama de creencias de la cienciología sobre civilizaciones extraterrestres y sus intervenciones en acontecimientos terrenales, en conjunto descritos como una obra de ciencia ficción sobre los viajes en el espacio por L. Ron Hubbard, escritor de ciencia ficción y fundador de la cienciología. Hubbard reveló detalladamente esta historia a los integrantes del nivel OT3 en 1967. En la historia de Xenu se dio la introducción del empleo del volcán como un símbolo común de la cienciología y dianética, que persiste hasta nuestros días. En 1988, el coste de aprender los secretos del nivel OT3 era de $6,500. A esto habría que añadir el coste de los cursos anteriores que son necesarios para alcanzar el nivel de OT3, que a menudo supera los $100,000. La creencia en Xenu y en los tetanes corporales es un requisito para el progreso de los cienciólogos a través de lo que cienciología llama el puente a la libertad total. Se espera que aquellos que no experimentan los beneficios del curso del OT3 lo hagan de nuevo y vuelvan a pagar por él. La cienciología evita hacer mención de Xenu en declaraciones públicas y ha hecho un esfuerzo considerable a mantener la confidencialidad, incluyendo acciones legales basadas en los derechos de propiedad intelectual y en el secreto comercial. A pesar de esto, mucho material sobre Xenu se ha filtrado al público. Organizaciones de la cienciología. La estructura interna de las organizaciones de la cienciología es fuertemente burocrática con un enfoque en la gestión basada en estadísticas. Los presupuestos operativos organizacionales están relacionados con el rendimiento y están sujetos a revisiones frecuentes. Estadísticas de miembros. Una encuesta de 2001 estimó que 55.000 personas en los Estados Unidos afirmaron ser cienciólogos. Las estimaciones mundiales de cienciólogos practicantes varían entre 100.000 y 200.000, principalmente en los EU. Europa, Sudáfrica y Australia. En 2008 una encuesta de identificación religiosa estadounidense descubrió que el número de cienciólogos estadounidenses se había reducido a 25.000. Una encuesta del 2008 del Trinity College concluyó que solo había 25.000 cienciólogos estadounidenses. La cienciología también está en declive en el Reino Unido. En 2011, el desertor de alto nivel Jeff Hawkins estimó que había 40.000 cienciólogos en todo el mundo. Aunque la Iglesia de la Cienciología afirma ser el movimiento religioso de más rápido crecimiento en la Tierra, las estimaciones de la Iglesia sobre sus números de miembros se exageran significativamente. Organización del mar. Las personas de mayor rango en la jerarquía de la cienciología son miembros de la Organización del mar. La organización abarca a unos 5.000 cienciólogos con mayor dedicación, que trabajan por un salario bajo y firman un contrato de 1.000 millones de años. Fuerza del proyecto de rehabilitación. La fuerza del proyecto de rehabilitación es una parte controvertida del sistema de justicia de la cienciología.
Cuando los miembros de la Organización del Mar son encontrados culpables de alguna transgresión son asignados a esta. La RPF implica un régimen diario de 5 horas de auditación o estudio, 8 horas de trabajo, a menudo trabajo físico, como la renovación de un edificio, y al menos 7 horas de sueño. Douglas E. Cowan y David G. Bramley afirman que los académicos y los observadores han llegado a conclusiones radicalmente diferentes sobre la RPF y sobre si esta es voluntaria o coercitiva, terapéutica o punitiva. Oficina de Asuntos Especiales. La Oficina de Asuntos Especiales, anteriormente llamada Oficina del Guardián, es un departamento de la Iglesia de la Cienciología que ha sido calificado como una agencia de inteligencia no estatal. Se dirige a los críticos de la Iglesia para el asesinato de su reputación. Un artículo de 1990 en Los Angeles Times informó que en la década de 1980 la Iglesia usaba más habitualmente a investigadores privados, incluyendo a antiguos y a actuales oficiales de policía de Los Ángeles, para proveerse de una protección legal en el caso de que sus embarazosas tácticas se hicieran públicas. Iglesia de la Tecnología Espiritual. La Iglesia de la Tecnología Espiritual ha sido descrita como la organización más secreta en toda la cienciología. La organización posee los derechos de autor de todos los materiales de la cienciología y la mayor parte del patrimonio de Harvard. Se dice que Shelley Miscavige, esposa del líder David Miscavige, que no ha sido vista en público desde 2007, está detenida en un complejo la CST en Twin Peaks, California. Franquicias y organizaciones avanzadas. El primer contacto de muchos cienciólogos con la cienciología es a través de grupos informales locales y auditores de campo que practican el asesoramiento de dianética. Además de estos, la cienciología posee cientos de iglesias y misiones alrededor del mundo. Aquí es donde los cienciólogos reciben capacitación introductoria, y es en este nivel local donde la mayoría de los cienciólogos participan. Las iglesias y misiones son franquicias con licencia, pueden ofrecer servicios por una tarifa siempre que contribuyan con una proporción de sus ingresos y cumplan con el Centro de Tecnología Religiosa y sus estándares. Los niveles de tetán operante se ofrecen solo en las organizaciones avanzadas de la cienciología. La Organización de Servicio Bandera en Clearwater, Florida, ofrece los niveles OT-B y 7. El barco de la cienciología Freewinds ofrece el nivel OT-8. Centros de celebridades. En 1955 Harvard creó una lista de 63 celebridades para convertirlas a la cienciología. En una carta sobre política de la Iglesia de 1973, L. Ron Hubbard escribió: el propósito del Centro de Celebridades es avanzar en la expansión y la popularización de la cienciología a través de las artes. La cienciología opera 8 iglesias que son designadas como centros de celebridades, designados para el ministerio con celebridades cienciólogas. El mayor de estos está en Hollywood, California, y se llama Centro de Celebridades Internacional de la Iglesia de la Cienciología. El Centro de Celebridades Internacional fue el primero que se inauguró en 1969 y su inauguración se celebra la primera semana de agosto de cada año en una gala nocturna. La antigua estrella del cine mudo Gloria Swanson y los actores Tom Cruise y John Travolta han hablado públicamente sobre su compromiso con la cienciología, al igual que la actriz y músico Juliette Lewis. Técnicas de la cienciología en diversos ámbitos. Varias organizaciones de la cienciología promueven el uso de prácticas cienciólogas como un medio para resolver problemas sociales. La cienciología empezó a centrarse en estos asuntos a comienzos de la década de 1970, con el liderazgo de Hubbard. La Iglesia desarrolló programas para combatir la drogadicción, el analfabetismo, las dificultades de aprendizaje y el comportamiento criminal. Estas han sido presentadas a colegios, empresas y comunidades como técnicas seculares basadas en escritos de Hubbard. La Asociación para la Vida Mejor y la Educación actúa como organización paraguas para estos esfuerzos. Entre los ejemplos destacables están Narconon, una organización ciencióloga que promueve las teorías del L. Ron Hubbard contra el abuso de sustancias y las adicciones. Criminon, una rama de Narconon, introduce en las prácticas de la cienciología a los que han cometido crímenes.
Escolástica Aplicada, fundada en 1972, enseña técnicas de estudio cienciólogas a estudiantes K-12. Dentro de esto se encuentra el programa Delphi, que se aplica en la Escuela del Piana de Sheridan, Oregón. Empresas del Instituto Mundial de la Cienciología, aplica prácticas cienciólogas a los negocios. El proveedor de formación más destacado para hacer uso de la tecnología de Harvard es el sistema de gestión Sterling. Fundación El Camino a la Felicidad promueve un código moral escrito por Harvard, traducido hasta la fecha a más de 40 idiomas. Críticas. En 2012 el Tribunal de Apelaciones de Francia confirmó una pena contra la Asociación Espiritual de la Iglesia de la Cienciología y el Celebrity Centre por estafa y por ser una banda organizada. Fueron condenados a pagar 400.000 y 200.000 euros de multa respectivamente y sus responsables fueron condenados al pago de multas de 10.000 a 30.000 euros y 2 años de cárcel. La cienciología fue definida por el académico Stephen Kent en un artículo de 1999 como una empresa transnacional multifacética, en lugar de una religión. En el mencionado artículo especifica que psiquiatría. La posición de L. Ronald Hubbard y de la cienciología en general respecto a las ciencias de la psiquiatría y la psicología es profundo desprecio. Hubbard y los cienciólogos consideran que los psiquiatras y psicólogos del mundo se enriquecen mientras conspiran para envenenar a las personas con medicamentos, mantener a las poblaciones globales drogadas y contenidas, realizar lavados cerebrales, abusar sexualmente de sus pacientes, quitarles la identidad a las personas e inventar padecimientos imaginarios. Según palabras del propio Hubbard. Hubbard consideraba, según estas palabras, que existía una conspiración mundial de psiquiatras / psicólogos controlando la prensa, la educación y la banca internacional cuya finalidad era destruir a los cienciólogos. Para combatir a estas disciplinas Hubbard sugiere homosexualidad. La doctrina formal de la cienciología, basada en los conceptos promulgados por L. Ron Hubbard, declaran la conducta homosexual como una perversión y una enfermedad, clasificada como una de las peores desviaciones sexuales y de las que más negativamente impactan en la sociedad. A menudo se considera que esta posición antihomosexual, calificada de homofobia por los críticos de la organización, fue la causante del suicidio del hijo de Hubbard, Quinton Hubbard, quien era homosexual. La cienciología no solo considera como una degeneración la homosexualidad sino también la promiscuidad y el sadomasoquismo. La posición formal de la Iglesia de la Cienciología respecto a los homosexuales se ve en uno de sus manuales. En todo caso, Hubbard consideraba que la cienciología y la dianética podían curar la homosexualidad mediante sus terapias. Internet. En la década de 1990, la Iglesia de la Cienciología, presidida por David Miscavige, tomó medidas contra las crecientes críticas a la cienciología en Internet y la distribución en línea de documentos relacionados con la cienciología. A partir de 1991, Saiyant Al-Allí presentó 50 demandas contra la Cult Awareness Network, crítica de la cienciología. Muchas de las demandas fueron desestimadas, pero una resultó en pérdidas de 2 millones, llevando a la quiebra a Lacan. En bancarrota, el nombre y el logotipo de Khan fueron adquiridos por un cienciólogo. Se estableció una New Cult Awareness Network con el respaldo de la cienciología, que funciona como un centro de información y redes para religiones no tradicionales, que remite llamadas a académicos y otros expertos. En una demanda estadounidense de 1993 presentada por la Iglesia de la Cienciología contra Stephen Fishman, un exmiembro de la Iglesia, Fishman hizo una declaración judicial que incluyó varias docenas de páginas de secretos esotéricos que detallaban aspectos de la cosmogonía de la cienciología. Como resultado del litigio, este material, normalmente salvaguardado estrictamente y usado solo en los niveles o temas avanzados, pasó a poder encontrarse en Internet. Esto resultó en una batalla entre la Iglesia de la Cienciología y sus críticos de Internet sobre el derecho a desclasificar este material o salvaguardar su confidencialidad. La Iglesia de la Cienciología se vio obligada a emitir un comunicado de prensa reconociendo la existencia de esta cosmogonía,
en lugar de permitir que sus críticos distorsionen y usen mal esta información para sus propios fines. Aún así, el material, especialmente la historia de Xenu, desde entonces ha sido ampliamente difundido y utilizado para caricaturizar a la cienciología, a pesar del vigoroso programa de litigios de derechos de autor de la Iglesia. En enero de 1995, la abogado de la Iglesia Elena Kobrin intentó clausurar el grupo de noticias Altrillian.sae Antaalayi enviando un mensaje de control indicando a los servidores Usenet que eliminasen el grupo. En la práctica, este mensaje para eliminar el grupo tuvo poco efecto, dado que la mayoría de los servidores de Usenet están configurados para ignorar dichos mensajes cuando se envían a grupos que reciben tráfico considerable, y se emitieron mensaje de grupos nuevos rápidamente para recrear el grupo en aquellos servidores que no lo hicieron. Sin embargo, la emisión del mensaje provocó una gran cantidad de críticas públicas por parte de los defensores de la libertad de expresión. Entre las críticas planteadas, una fue que el verdadero motivo de la cienciología era suprimir la libertad de expresión de sus críticos. A partir de mediados de 1996 y durante varios años, el grupo de noticias fue atacado por personas anónimas utilizando una táctica llamada spoiler por algunos, en la forma de cientos de miles de mensajes de spam falsificados publicados en el grupo. Algunos investigadores dijeron que se había rastreado el spam hasta miembros de la Iglesia. El excienciólogo Touri Christman más tarde afirmó que la Oficina de Asuntos Especiales había emprendido un esfuerzo concertado para destruir el grupo de noticias Altrillian.sae Antaalayi a través de estos medios. El esfuerzo fracasó. El 14 de enero de 2008, un vídeo producido por la Iglesia de la Cienciología con una entrevista a Tom Cruise se filtró a Internet y se subió a YouTube. La Iglesia de la Cienciología emitió una reclamación por violación de derechos de autor contra YouTube solicitando la eliminación del vídeo. Posteriormente, el grupo Anaanamas expresó sus críticas a la cienciología y comenzó a atacar a la Iglesia. Llamando a la acción de la cienciología como una forma de censura de Internet, participantes de Anaanamas coordinaron el proyecto Chanology, consistente en una serie de ataque de denegación de servicio contra los sitios web de la cienciología y llamadas y fax de broma a centros de la cienciología. En enero de 2008, Anaanamas anunció sus intenciones mediante un vídeo en YouTube titulado Mensaje a la Cienciología y un comunicado de prensa de declarar una guerra contra la cienciología y contra el Centro de Tecnología Religiosa. En el comunicado de prensa, el grupo declaró que los ataques contra la Iglesia de la Cienciología continuarían para proteger la libertad de expresión y terminar con lo que consideraban como la explotación financiera de los miembros de la Iglesia. El 28 de enero de 2008, apareció un vídeo de Anaanamas en YouTube llamando a protestar fuera de los centros de la Iglesia de la Cienciología el 10 de febrero de 2008. Según una carta que Anaanamas envió por correo electrónico a la prensa, unas 7,000 personas protestaron en más de 90 ciudades en todo el mundo. Muchos de los manifestantes llevaban máscaras del personaje V de Vendetta o disfrazaron de otra forma sus identidades, en parte para protegerse a sí mismos de represalias de la Iglesia de la Cienciología. Desde entonces, ha habido muchas más protestas en ciudades de todo el mundo. Cienciología y Wikipedia. Operación Blancanieves. Los cienciólogos cometieron infiltración, escuchas telefónicas y robo de documentos en las oficinas gubernamentales de Estados Unidos, especialmente en las del Servicio de Impuestos Internos. 11 ejecutivos de alto rango de la cienciología, entre ellos Mary Sue Hubbard, se declararon culpables y fueron condenados en un tribunal federal por obstrucción de la justicia, robo de oficinas gubernamentales y robo de documentos y propiedad del gobierno. El caso fue Estados Unidos v. Mary Sue Hubbard et al., 493 F. Sup. 209. En la cultura popular. En el capítulo, Context, de la segunda temporada de la serie Law y Order, Criminal Intent aparece la secta Grace Note, la cual cobra a las personas miles de dólares por cursos de superación personal en donde podrían supuestamente liberarse de programación negativa de su pasado.
El líder de la secta es encontrado culpable de varios asesinatos en donde matan a miembros o familiares de miembros de la secta por medio de inanición y privación del sueño en el capítulo, Trapped in the Closet, de la 9ª temporada de la serie animada South Park. El argumento del episodio se centra en Stan, que se une a la Iglesia de la Cienciología en un intento de encontrar algo, divertido y gratuito. Tras descubrirse que tiene sorprendentemente altos sus niveles Tetan, es reconocido como la reencarnación del fundador de la Iglesia, L. Ron Hubbard. El título es una referencia a la canción de R. Kelly del mismo nombre. Y en el primer capítulo de la 10ª temporada de Return of Chef se une a un grupo de superaventura en el cual se aspira a alcanzar la inmortalidad teniendo sexo con niños. Esto se debe a que Isaac Hayes dejó la serie con escándalos debido a que aparentemente se había unido a un grupo de cienciología en la serie policial de Mentalist. Aparece recurrentemente la secta Visualize, la iglesia de la autorrealización, a la cual se encuentra ligado el asesino serial Redion, y que ha sido señalada como una parodia de la cienciología en Watch Dogs 2, se parodia la cienciología en una misión llamada Falsos Profetas. En esta el grupo activista DeadSec se enfrenta a la iglesia del New Dawn para descubrir el sometimiento y coacción de sus miembros así como revelar al público sus falsas bases. En el videojuego Grand Theft Auto V, se parodia la cienciología con el programa Epsilon, donde Michael de Santa, uno de los protagonistas del juego, debe realizar varias misiones para dicho culto. Estas misiones consisten en reunirse con miembros del programa que por lo general le piden dinero y que obtenga objetos bastante costosos, para hacer que Michael alcance la verdad absoluta. Siempre visten de ropa color azul claro. Su líder espiritual se llama Chris Fourmill y siempre al saludar y despedirse dicen, Kiflom. En el videojuego Fallout 2 aparece la secta religiosa de los ubologistas fundada por Dick Hubble antes de la Gran Guerra. Creen que la ciencia que practican los científicos es falsa y que solo su líder AHS-9 puede enseñar la verdad. Durante el transcurso del juego al investigar el culto, el elegido puede encontrar evidencia de que el culto se fundó con el fin de estafar a sus seguidores. En la serie animada para adultos de Netflix Big Mouth Maurice le explica a Andrew que la vida en la Tierra surgió luego que un alienígena tuviera relaciones sexuales con el planeta. Andrew le dice que eso suena a cienciología, a lo que Maurice le contesta que ellos son quienes más se acercan a la verdad.